Buenos días, señores estudiantes. Vamos a tener una nueva clase de recuperación de la materia de sílabo y gestión de base de datos. Bien, entonces continuando con el tema de analítica, regresamos al sitio web kaggle.com. Sí, entonces hemos visto que Kaggle es un sitio muy bueno para hacer ciencia de datos. Es decir, podemos aprender cómo hacer ciencia de datos, cómo manejar datos en grandes cantidades. Podemos hacer redes, podemos contactarnos con gente experta de todo el mundo y aprender de ellos. Existen kernels, es decir, código fuente para la analítica de datos. Y también, aparte de las competiciones, existen también bases de datos, pero con la característica de que son bases de datos reales, de empresas, que se utiliza, ¿sí?, en el mundo real. No son datos ficticios, son datos reales. Si recordamos que en el Internet hay una explosión de datos, entonces esto nos va a servir de mucha ayuda. Bien, entonces en la sección de datasets, como estoy acá, sí, tenemos una cantidad enorme de información. Hemos visto en clases anteriores que esta cantidad de información no la puedo grabar en una sola computadora, debido a que es una cantidad enorme, gigantesca de información. Una estrategia que hemos visto para trabajar con cantidades grandes de datos es hacerla en la nube. Entonces, fíjense que para trabajar en Kaggle, yo no necesito descargar los datos, sino simplemente aprovechar el poder de cómputo gratuito y de almacenamiento que nos brinda Kaggle. Utilizamos entonces el servidor de Kaggle o los servidores de Kaggle para realizar todo el análisis de datos. Bien, entonces, en este caso, estoy aquí buscando Airbnb, que es el sitio web, la aplicación para reservar hoteles en cualquier ciudad del mundo. Esta aplicación nos permite obtener de forma sencilla, rápida y también a muy buen precio, ¿sí?, habitaciones en todo el mundo. Esto es muy útil para los viajeros, especialmente pues para personas solteras que no tienen mayores responsabilidades. Es muy útil para los aventureros, ¿sí? Esta aplicación ha tenido mucho éxito, que está extendida en todo el mundo. Miren, podemos ver acá, por ejemplo, reservaciones de usuarios en Airbnb, ¿sí? Entonces, miren, tenemos acá otro dataset, el mapas interactivos, ¿sí?, en la ciudad de Ámsterdam, en Holanda. En Seattle, Open Data de Airbnb, reservaciones, etc. Tenemos una cantidad inmensa de información. Para nuestro estudio, entonces, bueno, como hemos dicho, buscamos aquí en datasets, buscamos aquí Airbnb y vamos a escoger el que dice Seattle, Airbnb Open Data. Entramos a este sitio y tenemos entonces esta data que tiene un total de 19 megas. Pero como lo hemos dicho, no es práctico descargar tanta información a mi computadora. Es preferible dejarla allí en la nube y hacer el análisis así mismo en la nube. Fíjense que aquí se han creado ya 30 kernels, es decir, se han creado 30 scripts analizando esa data. Hay dos discusiones, es decir, hay foros que hablan sobre esta data. Tenemos reportes de actividad y metadata. Tenemos aquí, bueno, el contexto. Aquí amplío la información. Bien, entonces dice que desde el 2018, sí, los visitantes y las personas que sirven de host utilizan Airbnb para trabajar en una forma única, personalizada. ¿Sí? Entonces, bueno, está el contenido, la inspiración, porque se hace todo esto. Y en la parte de abajo tenemos, fíjense,
este dataset, esta base de datos, tiene 3 tablas que están en el formato CSV. Tenemos calendarios, tenemos el listado de propiedades, tenemos las opiniones, las revisiones que hacen los usuarios sobre esas propiedades. Y fíjense que cuando hago clic en una de estas tablas, ¿sí?, en este conjunto de datos, automáticamente Kaggle ya me da analítica. Sí, fíjense, entonces me dice que tengo en este CSV, en este archivo CSV, tengo 4 campos. Tengo los IDs, tengo las fechas, tengo si está disponible o no, y tengo el precio. Sí, ya me da estadísticas. Aquí están los histogramas, pero bueno, en este tipo de datos no es muy útil. Sí, pero ya me da la información, ya me da una información previa. Voy a escoger otra tabla, en este caso esta tabla de listado, hago clic y automáticamente ya me da estadísticas previas. Por ejemplo, me dice que aquí tengo todos los campos, el ID, el listen URL, scrape ID, ¿sí?, etcétera. ¿Sí? Tenemos entonces 92 columnas. Sí, entonces fíjese la cantidad enorme de información que tenemos en este dataset. Y también tenemos aquí una vista previa. Miren, aquí están los datos. Aquí está el sitio web, es decir, el URL en donde puedo yo consultar esa habitación. El nombre, el listado, cómo describen a esta habitación, a esta propiedad que se puede alquilar, y así sucesivamente, ¿sí? Bien, bueno, también es importante recalcar que Airbnb es una aplicación disruptiva, ¿sí? Es tan buena que muchos hoteles pues han perdido clientes gracias a Airbnb. Bien, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, tenemos que vamos a hacer analítica en la nube. Vamos a hacer analítica de datos gracias a Kaggle. Entonces, miren, escojo un dataset que es de mi interés. Quiero analizarlo, quiero saber propiedades, información sobre este dataset, porque es de datos reales, de una aplicación disruptiva, muy exitosa, ¿sí? Y entonces estoy aquí en este dataset. Y hago clic en el botón New Kernel. Y me sale la siguiente pantalla. Puedo escoger un script, es decir, solamente comandos que se ejecutan uno a uno. O también puedo escribir un notebook, es decir, una combinación, un documento en el que hay una combinación de comentarios, de datos, de gráficos y de resultados. Entonces, es muy conveniente utilizar los notebooks de Jupyter, que pueden ser escritos para el lenguaje Python o R. ¿Sí? Entonces esto es muy importante incluso para compartir, para trabajar de forma colaborativa. Yo escribo el script, ¿sí?, y otra persona lo puede revisar. Otra persona lo puede también editar y crear, ¿sí?, sus propias versiones. Entonces escojo Notebook. Bien, está demorando un poco. Recordemos que estamos trabajando en la nube. Depende mucho de la velocidad de internet. Bien, entonces aquí se me ha creado un script de Python, que es un lenguaje muy utilizado, ¿sí? Y también pues muy popular para hacer ciencia de datos. Y fíjense que ya me importa las librerías para realizar analítica de datos. Sí, entonces pues esto es bastante interesante. Bien, en nuestro caso no queremos, bueno, vamos a ver aquí algunas estadísticas. Por ejemplo, aquí está la versión. Este es un primer borrador. Aquí tengo settings. Y voy a escoger el lenguaje R. ¿Sí? Vamos a realizar en la parte de settings. Vamos a escoger el lenguaje R. Entonces fíjense cómo automáticamente Kaggle me crea el código preliminar para importar los datos.
Ya me importan las librerías más importantes, en este caso la Tidyverse, ¿sí? Y ya tengo el código en Kaggle, perdón, en R. Tenemos otras opciones, por ejemplo, pues utilizar un Docker, utilizar GPU, utilizar, bueno, otras opciones más. Sí, pero pues para esta primera aproximación haremos solamente con esta configuración básica. Bien, entonces fíjense, cuando aplasto la combinación Shift Enter, ¿sí? Se ejecuta este trozo de código. ¿Ya? Y aquí tengo entonces la posibilidad de revisar todos los archivos que conforman este dataset. Tengo calendar.csv, listings.csv y reviews.csv. Entonces fíjense cómo es el entorno de Kaggle. Aquí tengo la posibilidad de crear más código o también una etiqueta markdown, es decir, comentarios. Podemos poner aquí texto que va a ser pues informativo para el usuario que lea este notebook. Bien, entonces, bueno, me estaba olvidando. Aquí está el nombre del kernel. Yo le voy a cambiar de nombre, le voy a poner Estudio Airbnb. Pongo Enter o salgo de aquí y está creado este kernel. Bien, entonces vamos a abrir un archivo. Este que dice listado.csv. Entonces creo una variable listado y le pongo igual. Read. Y ponemos entonces entre comillas el nombre del archivo que quiero leer. En este caso, fíjense que este comando me dice que los archivos se encuentran dentro de esta carpeta. La carpeta padre de la jerarquía, que está aquí input. ¿Sí? Está input y además el nombre. Input. El nombre que en este caso es listings.csv. Pongo otro argumento, header, igual true. Es decir, que la primera línea es el encabezado, es decir, los títulos del archivo, los nombres de los campos. Le doy un Shift Enter. Sí, bueno, me sale un error. Aquí me parece que es red.csv. A ver, sigo con error, red.csv. Ya, aquí ya me dio. Ya está bien. Ahora fíjense, pongo la variable listado y me sale, ¿sí? Todos los campos, ¿sí? Que tienen esta tabla. Todos los datos, ¿sí? Voy a crear otra línea de código. Bueno, antes de eso voy a crear un comentario y digo aquí, ¿sí? Entonces, exploremos los datos. Le doy un Shift Enter y están, fíjense acá. Aquí también, pues antes de... Aquí, fíjense que tengo la libertad de moverme durante todo el script y poner los datos en donde yo quiera, ¿sí? Entonces aquí pongo, por ejemplo, abrir un archivo. Le doy Shift Enter, ¿sí? Entonces aquí está el comando correcto en el cual abro el archivo.